¿Qué ocurre con los soldados cuando sus líderes desaparecen? El personaje de Sevika nunca buscó protagonismo, pero fue quien sostuvo a Son cuando otros cayeron, fuerte, directa, brutal y al mismo tiempo increíblemente leal. Fue simpatizante de Vander, la ejecutora y mano derecha de Silco, y la única cuando supo mantenerse firme cuando todo se desmoronaba. Muchos la ven como una simple villana o traidora, pero hay mucho más detrás de su mirada cansada y su brazo mecánico. ¿Quién es realmente Sevika? ¿Qué la hace mantenerse en pie en un mundo que parece quebrarse cada día? Quédate en este video, porque hoy vas a descubrir por qué este personaje merece ser entendido y respetado. Hablar de Sevika es hablar de lealtad, pero no cualquier lealtad. La suya no es ciega ni pasiva, es una lealtad fuerte, combativa y nacida en las entrañas de Son. Sevika representa una ciudad que ha sido olvidada, marginada y que aún así sigue luchando por el respeto de Piltover. Ella es la clase de persona que no duda en ensuciarse las manos, ni que le digan traidora si eso significa proteger lo que cree justo para su hogar. Desde el inicio, su intención fue clara: defender a su pueblo, y eso la llevó a tomar decisiones difíciles, pero siempre con la convicción de que está haciendo lo correcto. Incluso cuando eligió seguir a Silco, no lo hizo por ambición, sino porque creyó que él tenía el coraje que Vander había perdido. Y es que, a los ojos de Sevika, Vander ya no era el mismo. Él había cambiado. Ya no pensaba en Son como antes. Ahora su prioridad eran sus hijos, y para ella eso era un desvío del camino. Vio que Vander había bajado los brazos, así que, con decepción y con determinación, lo dejó atrás. Sin embargo, la huella que Vander dejó en ella no desapareció, porque fue él quien le enseñó el verdadero valor de la lealtad. No como una obediencia ciega, sino como una forma de mantenerse firme incluso cuando todo se derrumba. Y Sevika, por más dura que parezca, mantuvo ese principio grabado muy dentro de sí y les recordaba a los otros ese código de los Aunitas. We don't hand over our people. Y eso nos lleva a hablar de Silco. Ella vio en él un nuevo líder, con nuevas ideas para doblegar a los vigilantes y sobre todo tener el control, llevando a Son a su futura independencia. Pero para eso tenían que producir la droga del Shimmer, que sí, es verdad, movió el comercio de Son, pero también causó adicciones, llevando a la perdición a muchos. Estas son las cosas que Sevika dejaba pasar por el bien común, porque si hablamos solo de lo bueno del personaje, sería un poco inapropiado. Ella creía que el fin justifica los medios, ya sea desaparecer personas o tratar de matar a algunos jóvenes. Sevika, por Son, no le importaba manchar sus manos de sangre. Ella también sabía que Silco no era alguien fuerte en fuerza bruta, no es alguien que lidera masas, ni siquiera un buen ejemplo para las futuras generaciones. Pero con él, tenía doblegado a los vigilantes. Sevika y su grupo podían darles órdenes para que dejen pasar el tráfico del Shimmer y sobre todo que cacen a los Firelight. Ese modo de trabajar hacía que Sevika se sintiera bien, verse superior ante esas personas que los habían perseguido por años en la era de Vander. Ese cambio hizo que le sea completamente leal a Silco. Por esa razón, Sevika culpaba a Jinx de los problemas que se vinieron después que ésta matara a Marcus. Las cosas se complicaron porque no tenían a su títere. Otra cosa importante que debemos mencionar es su forma de hablar, porque ella no solo golpea con el brazo mecánico, también sabe golpear con las palabras. Era mordaz, directa y afilada. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, elegía con precisión cada frase. Sabía escuchar lo suficiente, observar con calma, para luego lanzar una respuesta que desubicaba al otro. Con una sola frase suya,
podía hacer tambalear a quien tuviera enfrente. Lo hizo con Jinx, lo hizo con Vi y también con el propio Silco. No buscaba provocaciones, pero tampoco se las guardaba. Su forma de responder firme y amenazante demostraba que no necesitaba levantar la voz para que se sintiera su autoridad. Ya en la segunda temporada, esa actitud se vuelve aún más interesante. Serika se vuelve más paciente, incluso cuando le insultan o la provocan. Ella guarda silencio, no porque haya cambiado su carácter, sino porque aprendió a esperar. Sabe que no siempre se gana hablando. Ella escucha, analiza y espera el momento justo. Esa cualidad o forma de ser es parte de lo que la hará destacar en un mundo donde muchos reaccionan sin pensar. Esa paciencia, combinada con su dureza, es lo que la llevará al lugar que pertenece. Pero no nos adelantemos. Ahora hablemos de sus tentaciones. Algo claro que nos deja la serie de Arcane es que incluso los personajes más fuertes tienen un punto débil. La debilidad de Silco fue Jinx, la de Vander fue Vi y sus hermanos. Pero, ¿y la de Sevika? Muchos asumirían que es el poder o el dinero, porque esa es la imagen que nos muestran al principio, cuando Finn intenta convencerla de traicionar a Silco. Él le lanza palabras duras, le dice lo que muchos quizás pensaban, que para Silco ella no es más que una empleada, alguien que limpia su y Sevika no le responde, porque sabe que, en parte, tiene razón, pero también tiene algo más profundo. Sabe que Silco no está en esto por ambición personal, que no busca riqueza ni reconocimiento. Silco ama Son, la verdadera Son, esa ciudad subterránea que otros prefieren ignorar, donde se respira gas, en donde se sobrevive en lugar de vivir cómodamente. Silco nunca soñó con un puesto elegante en Piltover, nunca se mudó a una mansión ni se rodeó de lujos, tampoco dejó ese bar, porque ese lugar representa lo que es y por lo que lucha. Y eso Sevika lo entendía perfectamente. Por eso no se dejó llevar por las palabras de Finn. Al contrario, fingió. Lo hizo creer que estaba de su lado. Y en el momento clave, frente a Silco y Renny, lo eliminó. No solo como un acto de lealtad, sino como una declaración. Sevika no era solo una empleada. No era la que limpiaba la basura de los demás, es una aliada. Y con este acto obligó a Silco a verla como tal, como alguien dispuesta a ensuciarse las manos, no por codicia, sino por una causa. Y aquí una curiosidad que me encantó cuando la vi. Justo después de que Finn dice la frase, There's bigger fish than Silco. adivinen qué personaje aparece a continuación. Ambessa. Ese pequeño detalle dice mucho, incluso los cortes de Arcane te hablan, si sabes mirar con atención. Después de la muerte de Silco, Sevika quedó vacía, decepcionada, frustrada y sobre todo, enojada. No solo por la pérdida de un líder, sino porque en él también se fue el único rumbo claro que tenía. A pesar de que él ya no estaba, ella seguía intentando mantener el orden, como si aún esperara las órdenes de Silco. Su lealtad no terminó con su muerte. Los varones de Son se preparaban para enfrentarse entre ellos, hambrientos de poder, y Sevika lo sabía. Una guerra civil destruiría lo poco que quedaba de Son. Por más fuerte que fuera, Sevika no podía detener eso sola. Incluso Smash se lo hace saber. Ella no era nadie sin su líder. La frustración empezó a consumirla y bebía más de la cuenta, hasta que apareció ella. Talking to dead people. De una forma inesperada, la presencia de Jinx cambió todo. Tal como ocurrió con Vi en su momento, Sevika encontró en ella una nueva posibilidad, otro camino, otro propósito, alguien a quien seguir, o quizás a alguien a quien proteger de una forma diferente. Y esto me lleva a hablar a la relación de Sevika con Jinx. Durante la primera temporada fue una relación tensa, cargada de fricciones. Jinx era impulsiva, caótica y sus acciones constantemente traían problemas. Y aquí es fácil ponerse en los zapatos de Sevika. Si tú ya tienes un trabajo, uno que cumples todos los días con disciplina,
y de pronto aparece la persona favorita del jefe a crear caos que tú mismo tienes que arreglar. Es comprensible que acabes harto. Se entiende la rabia contenida que Sevika sentía hacia la joven de trenzas azules. Pero la incomodidad no era unilateral. Jinx también sentía rechazo hacia Sevika. La veía como esa figura que siempre hace todo bien, la que resuelve sus desastres, la que no falla nunca. Y eso le despertaba algo más profundo, celos, porque mientras ella solo traía caos y destrucción, Sevika era la que sostenía el sistema. A ojos de Jinx, Sevika era el ejemplo que nunca podría alcanzar. Esa presión la frustraba. La hacía sentir que tenía que forzarse a hacer cosas cada vez más extremas, solo para ganarse un elogio, una muestra de afecto de parte de Silco, solo para sentirse útil. Pero todo ese resentimiento cambia en una escena clave. Sevika entra a la oficina vacía de Silco, se acerca a su silla y le habla como si aún estuviera ahí. Y justo ese momento aparece Jinx. Llega a la misma hora de siempre, porque a esa hora era cuando le ayudaba a inyectarse el shimmer en el ojo. Ella también sigue actuando como si Silco estuviera vivo. Ese detalle lo cambia todo. Sevika, al verla, piensa que Jinx va a matarla, pero lo que dice Jinx es otra cosa. Haven't I done you enough favors? Esa frase es una tregua, en su manera de decir, ya no quiero seguir peleando contigo. Y ahí, en medio de ese momento tenso y doloroso, Sevika la entiende. Por fin la ve por lo que realmente es, otra persona perdida, igual que ella. Por eso Sevika le da la espalda, no como un gesto de debilidad, sino de confianza. Es un acto que pocos se atreverían a hacer con Jinx. Las dos empiezan a hablar de Silco, de lo inútil que era en algunas cosas, y aquí detengámonos un momento. El plano que acompaña esta conversación es brillante, un plano holandés inclinado, inestable. Las dos están cabizbajas, llenas de tristeza, y en medio de ellas una silla vacía, la ausencia de Silco. Ese espacio que define sus vidas ahora. Eran las dos mujeres más importantes para Silco, su hija y su mano derecha, y sin él están en duelo, sin saber qué hacer. Lo más revelador es que ninguna de las dos intenta tomar su lugar. Sevika podría hacerlo por jerarquía, Jinx por vínculo emocional, pero esa silla permanece vacía, y así seguirá, porque ese peso, esa vida, ya no tiene sentido para ellas, ya no lo quieren. La alianza entre las dos termina de consolidarse cuando Sevika decide ayudar a Jinx. Le entrega el nuevo brazo, mejorado, y lo que le dice es importante. You could have just let me eat it. A lo que Sevika responde con precisión, Haven't I done you enough favors? Haven't I done you enough favors? y así, con esas palabras, ambas sellan una alianza silenciosa. Ahora están del mismo lado, y Sevika no solo la respalda, quiere saber cuál es el siguiente paso. Sevika tiene una cuenta pendiente contra Vi. Recapitulemos los dos combates contra Vi. Después, el grupo de Caitlyn y Vi arruinando y destruyendo todas las fábricas del Shimmer, y eso causa la guerra entre varones, arruinando el control que Silco había construido. Con Jinx, Sevika encontró un nuevo propósito, una nueva misión, hacer justicia por Son y vengarse de la traidora. Hablemos un momento de una de las características más representativas de ella, su brazo mecánico. Este es el símbolo de su lealtad y fortaleza, porque ella pierde su brazo protegiendo a Silco. Luego ella obtuvo uno mecánico mejorado con el Shimmer. Es interesante que ella no lo use ni tenga que mostrarlo hasta la pelea de Vi, donde por medio de estos planos nos muestran el poder que tiene. Al ver que ese brazo mecánico no es suficiente para derrotar a Vi, decide mejorarlo con una doble dosis de Shimmer. Y si eso no fuera poco, Sevika le adapta un sable para cortar lo que sea. Aunque esta vez Vi llevaba sus guanteletes, aquí la pelea entre lo arcano y el Shimmer termina ganando lo arcano, todo por la voluntad de Vi. Después, sin pedírselo, Jinx mejora en muchos niveles el brazo de Sevika.
y ahora sin la necesidad del shimmer. Lo que se me hace curioso y extraordinario es que Sevika se puede adaptar a cualquier arma que tenga. Puede pelear con una espada, con una cara de tiburón, con fuego, con juegos artificiales. Ese brazo lo tiene todo y aún así Sevika lo sabe manejar bien. Jinx de niña le quitó su brazo original y le dio otro mejorado para que Sevika se convierta en el brazo derecho de Jinx. Luego de la pelea y de tratar de proteger a Jinx de lo que sea, pasan los meses y ella sabe que debe ser paciente con Jinx. Ella lo sabía antes y lo sigue pensando. Me imagino que ella sigue diciéndose que Jinx regresará cuando se sienta lista, lo mismo que le decía a Silco. She'll come to you when she's ready. Sin embargo, la situación que vive Song con la ley marcial y el ingreso de los Noxianos hacía más difícil vivir en las líneas. Sevika la necesitaba para unir todo Song en una nueva rebelión. Por eso Sevika, al instante de saber esto, va a verla creyendo que ya era hora, que Jinx volverá, pero no fue así. Sevika muestra su angustia y su frustración al gritarle a Jinx, reclamando que es su responsabilidad, pero Jinx aún no está lista. Sevika hace algo que solo fue visto por Vander. Reunió a todos los grupos de Song para darles el valor para pelear. Y esto me lleva a hablar de las enseñanzas de Sevika. Sevika tuvo dos grandes maestros, por decirlo así. Estos fueron Vander y Silco. Gracias a lo que hicieron ellos, ella los admiraba. Sabía que solo ellos amaban más a Song que lo que ella amaba a su hogar. Por eso, cuando ambos empezaron a flaquear por el amor de sus hijas, Sevika se enoja porque ya su prioridad no es Song. Eso es algo que Sevika no entendía, porque ella no tenía protegidos o hijos. Ella se valía por sí misma y por la ciudad. Las enseñanzas más importantes vienen de parte de Vander, por ejemplo, de no entregar a ninguno de ellos jamás, de pelear por el bien de la ciudad y no por el dinero, de protegerse unos a los otros siempre. Por el lado de Silco, ella aprendió a ser estratega para poder manipular a otros y salir beneficiado. También imagino que aprendió más sobre la paciencia, porque Silco era alguien que no se apresuraba, sino que trataba de tener el control siempre. Ellos son una sombra y símbolos gigantes que ella no puede superar, y eso se ve en este plano. Ella sabe lo que Vander logró y casi obtuvo, y en este plano nos dice lo sola que está. El personaje de Sevika, a pesar de estar más cerca de la cámara, se la ve pequeña frente a la imponente estatua de Vander. Ella no es un símbolo, nunca quiso el puesto de Silco, ni tomar su lugar, pero por la lealtad que le tiene a Song, ella hablará ante todos, tratando de imitar lo que hizo Vander muchos años atrás. En este plano de acá, vemos que la presencia de Vander la sigue superando. Ella habla, pero no la quieren a ella, y esta mirada de no puedo hacerlo es desanimante. Sevika aún tiene que hacer algo grande, algo grandioso que la ponga casi al mismo nivel que sus antiguos líderes, y con la ayuda de Jinx logra hacerlo. Saca a todos de Stillwater, y aquí Sevika se gana el respeto de sus antiguos enemigos. Aquí el pueblo de Song la ve como alguien que sí se arriesga por su gente. Es en este momento que Sevika empieza a escribir su propio legado como futura voz de la ciudad. Esto la lleva a ser representante de Song junto con Scar. Pero lo que pide Jace en este momento es mucho para ellos. El resentimiento hacia los de Piltover es demasiado en este punto. Solo cuando Jinx regresa, ahora ya lista para hacer algo por su ciudad o por su hermana, es cuando Sevika demuestra su lealtad. Esto le ayuda en aplacar el odio que lleva años en ella y le permite dar una segunda oportunidad. Y esto es importante y significativo, ya que ni Vander ni Silco pudieron hacer. A ninguno se le pasó por la cabeza en perdonar y apoyar a Piltover. Es por Jinx y Echo que se les da esta opción para terminar con tanto resentimiento y caos. Y este es el segundo acto que la termina convirtiéndola en un símbolo importante para Song, superando a Vander y a Silco, porque por primera vez en su historia
no se movieron para vengarse, sino se movieron para ayudar. Y ya para terminar, este simbolismo, la silla. Ella nunca quiso sentarse en el puesto de Silco, tampoco en la mesa de los quimiovarones, porque ella no se sentía una líder. Ella era más como Vander, que no hablaba sentado en una silla como jefe, sino de pie, con sus allegados, porque Sevika quería servir a su gente, como es el significado de su nombre, sirvienta o cuidadora. Ella no quería un asiento para que todos la vean como superior, ella solo quería que su ciudad sea respetada. Por eso, el asiento que ella acepta es este, el del consejo, un asiento donde su voz pedirá y hablará por su ciudad ante estas personas que solo piensan en ellas y nadie mejor en el diálogo que Sevika. Este asiento es el que se merece por todos sus años de lealtad hacia su ciudad. Y algo también importante, que el asiento sea de la casa Kiraman, da más profundidad a la escena, porque pudieron dejar este asiento vacío, como los de acá, pero la enseñanza del perdón y dar segundas oportunidades toma más significado, ya que ella se enfrentó a Caitlyn en esta pelea y ellas, después de la guerra, pudieron llegar a un acuerdo y Sevika, al sentarse ahí, es muy difícil que la lleguen a sacar o expulsar como hicieron con Heimendinger, porque Sevika aquí tiene el apoyo de la cabeza de la casa Kiraman, casi obligando a los del consejo a tenerla ahí. Aquí tanto Sevika como Caitlyn se aseguran que ya no exista injusticia en la ciudad de Son. Después de tantas pérdidas, traiciones y guerras internas, Sevika comienza a entender algo que antes no quería aceptar, que no siempre se puede cargar todo sola, que la fuerza también está en saber cuándo colaborar, cuándo confiar y cuándo unir fuerzas por un bien mayor. Ella no es una líder, no es una heroína, nunca lo pretendió, pero su lealtad es importante, porque nos muestra que incluso los más duros, los más testarudos, también pueden cambiar, también pueden crecer, y sobre todo que las lealtades no se compran, no se imponen, se eligen. Gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo.